extremidades derechas también tienen función de cumplir, y cuando algo perjudica la perfusión, evidentemente, dado que su sitio de llegada es el pulmón, indefectiblemente va a comprometer la capacidad de oxigenar adecuadamente la sangre. Entonces, es para nosotros muy importante que entendamos un proceso que pareciera, entre comillas, no ser muy frecuente, pero en realidad sí lo es. Lo lamentable es que no tenemos una herramienta fidedigna para llegar al diagnóstico. Más es la sospecha. Cuando la paciente debuta en este cuadro, las manifestaciones que tiene no nos llevan a pensar que quizás estamos enfrentando una embolia pulmonar. Lo habitual es cuando el paciente súbitamente que estaba tranquilo en su cama comienza a presentar sensación de falta de aire. Ingresó por diferentes condiciones, para una intervención quirúrgica, por una apendicitis, una apendicitis, por urología para un procedimiento, medicina por un cuadro neurológico, alguna infección, algún problema digestivo, etc. El asunto está que está tranquilo en su cama y súbitamente le falta el aire. Súbitamente comienza a ser taquicardia. Entonces, cuando hablamos de embolia pulmonar, las manifestaciones que el paciente trae cuando debuta no son específicas, no me llegan a decir es embolia. Tenemos que tener la sospecha clínica, para usar herramientas de diagnóstico, que muchas veces no son al 100% fidedignas, pero hay que tomar decisiones. Entonces, si es un cuadro que vemos con relativa frecuencia, solo que nuestra poca capacidad de detección, o sí la vemos pero no la identificamos, lleva retraso en el diagnóstico. Entonces yo les voy a presentar un caso que al final lo vamos a volver a tocar en relación a lo que es embolia pulmonar. Un paciente de los que vi, no muy comprometido, pero de todas maneras importante para revisar esta patología. Repito, relativamente frecuente, pero la cual tenemos que tener bastante radios de sospecha. Vamos a estar intentando. Bueno, nos dicen que es un paciente varón, 66 años, no es tan mayor. Tiene un antecedente importante de una pleuresía derecha con tratamiento completo. Pleuresía para nosotros, ¿qué cosa es? Inflamación de la pleura. De una u otra manera, inflamación de la pleura va asociada al derrame pleural. Y cuando nos dice él comenta pleuresía, en nuestro país, pleuresía es tuberculosis. Dice, ese paciente sufre de tuberculosis es comprometido la pleura. Y uno cuando comienza a interrogar, ¿cuánto tiempo estuvo tratamiento? Varios meses. Y con eso ya, sin que lo diga que ha sido tuberculosis, porque mucha gente dice que puede ser así. Sin embargo, en un país de tuberculosos, nadie debe sentirse mal si algún día se ve afectado esta enfermedad. Él recibe un tratamiento completo. Y el otro dato que nos da es una condición, al parecer cardíaca, nos dice, por momentos sufro de taquicardias, pero no tiene un seguimiento, solamente nos dice taquiarritmia, sin tratamiento. ¿Y qué le ha pasado a nuestro paciente varón de 66 años? Nos dice que está hospitalizado en traumatología por 10 días. Hasta en una sala de hospitalización. ¿Y por qué estuvo hospitalizado? Porque presentó una fractura del quinto metatarsiano derecho. Estuvo con yeso en inmovilización por un periodo de una semana. O sea, está 10 días hospitalizado, pero totalmente inmovilizado por una semana. El día del ingreso, 3 horas antes, él estaba tranquilo con este único antecedente. ¿Qué presenta el paciente? Súbitamente presenta mareo y sensación de desvanecimiento, siente que va a perder la conciencia, junto con un cuadro de dificultad respiratoria. Esto aparece súbitamente 3 horas antes. Y una hora antes de que llegue ya la emergencia, y lo que finalmente motiva que llegue es la presencia de dolor torácico, pero en el lado derecho del tórax. Dolor. Muy bien, a su ingreso su presión pareciera estar estable, su frecuencia cardíaca no, está taquicárdico. Y hemos dicho, la taquicardia y la taquimia, ¿qué representa para nosotros? Señales de alarma, algo está pasando. Tu simpático está activado porque hay una señal de agresión. Y tenemos que enlazar la manifestación clínica con esa respuesta inmediata que tu simpático tiene, ¿no? Hay taquicardia. Frecuencia respiratoria 22, hay taquipnia. También está respirando más rápido. Si está respirando más rápido, es que su cuerpo ha detectado sus quimiorreceptores periféricos, hay poco oxígeno. Y le están diciendo al tronco, noveno y décimo par craneal, que la concentración de oxígeno ha caído. El tronco inmediatamente estimula tus músculos respiratorios y hiperventina. Necesito que respiren más rápido. Está haciendo respuesta ante una erección. Satura 93%, sin oxígeno. Pero ojo, está activando una respuesta autónoma, manteniendo tus funciones vitales todavía estables. Pero aún así, en cualquier momento, este paciente se puede descompensar.
Yo lo veo estable cuando me dice, no tiene nada, ansiedad, va a la casa, ¿cierto? Cualquiera diría, no, pues si no encuentro nada. Está estable, funciones aceptables. Voy a ir a consulta externa, que venga mañana, pasado mañana, que encuentre su sitio. Pero ya les he dicho y voy a volver a repetir. Cada vez que yo veo mi activación autónoma, la respuesta simpática, taquicardia, taquipnia y hipotaquipnia, señal de alarma. Algo está ocurriendo. Entonces tenemos un individuo que se aqueja una molestia. La sensación de falta de aire con dolor torácico. Ya ha estado hospitalizado 10 días antes, una semana inmovilizado por un problema traumatológico. De los exámenes que se solicitan me piden una gasometría. Y en la gasometría podemos interpretar el pH. ¿Qué nos dice el pH? ¿En cuánto está? ¿Qué le orienta a pensar? Si yo me cierro en 740, ¿está en 740? ¿Está por debajo o está por encima? 745 está bien. ¿Está por debajo de 740 o está por encima? Por debajo. Por debajo. Entonces, ¿qué cosa es? Una acidosis. ¿Será respiratoria o metabólico? Si es respiratorio, el CO2 sube, si es metabólico, el bicarbonato se consume. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo. Acá está. El valor normal 24 más menos 2. ¿En cuánto está? 20. 20. Entonces, y el CO2 no está elevado, porque su valor es 40 más menos 5, ¿cierto? 40. Entonces, tengo una acidosis metabólica, pero el CO2 está por debajo de 40. ¿Y por qué está por debajo de 40? ¿Cuál es el motivo? El CO2 es ventilación dependiente. Tú ventilas más rápido, esa línea, baja el CO2, bota CO2, te desprendes de CO2. Tú ventilas más lento, te quedas con CO2. Si ocurre un tratamiento encefálico, pierde la conciencia, ya no tiene centro regulador que te diga o te dirige los impulsos respiratorios. Dejas de ventilar hipoventilas. Te quedas con CO2. Un cuadro de ansiedad, estrés, infección, trauma, quemadura, etcétera, etcétera, te genera una agresión. Comienzas a hiperventilar. Normalmente hiperventilas. Repito otra vez, CO2 es ventilación dependiente. Depende de la frecuencia respiratoria. Más veces respiras, más CO2 botas. CO2 en sangre, por tanto, disminuye. ¿Ok? Fácil. Muy bien. Tenemos entonces una acidosis metabólica. ¿Por qué el CO2 está disminuido? Porque sobre una acidosis metabólica, el primerito que sale a compensar es el pulmón. ¿Cuál es su respuesta? Hiperventilar. Él quiere generar alcalosis respiratoria. Alcalosis. Al encontrar una acidosis, quiere generar una alcalosis respiratoria para compensar. ¿Logra compensar? No, porque mi pH todavía sigue bajo. Si estuviera cerca de 740, yo digo, está compensado. Unos dicen, bueno, puede estar en el rango 736 o 744, me han dicho que ese pH está en el rango. Sí, pues estoy ahí. Pero si encima 740 está como acidosis metabólica. En desorden primario es una acidosis metabólica. ¿Y por qué acidosis metabólica? ¿Por qué un paciente haría acidosis metabólica? Porque se está quedando con carga de ácidos. Se está quedando con carga de ácidos. Y los ácidos son de dos tipos, volátiles y no volátiles. Los volátiles, ¿por dónde se van? Volátiles. Volátiles, CO2. Y los no volátiles son producto del metabolismo celular. Tu célula viva está siempre en el metabolismo, siempre está produciendo carga de ácidos. Pase nomás, no tengo problema, pase. Entonces, el pulmón lo que está tratando de hacer es desprenderse de los ácidos volátiles. Pero de los ácidos no volátiles, el único que lo va a poder hacer es el riñón. Solo que el pulmón te actúa en segundos a minutos, se activa, taquipnia. El riñón es de Morón, 48, 72 horas. Recién el riñón está tratando de recuperar o sintetizar más bicarbonato. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Presión de oxígeno. ¿Qué le parece? ¿En cuánto está? 67. ¿Cuál es lo normal? 90. ¿Qué valor es el normal? ¿Cuál es el valor normal de presión de oxígeno? ¿Cuál es el valor normal? Más de 80. Más de 80. Ustedes deben tener más de 90, 95 quizás. Son jóvenes. Normalmente sanos. Sí, usted.
No, lo normal es más de 80. Lo fisiológico para su edad es más de 90, 95 promedio. Mientras más joven sea usted, no tenga patología pulmonar, más cercano va a ser ese valor. Pero en promedio, más de 80. Al final, lo podemos ver. Présteme sus pulmones otra vez, por favor. Yo no quiero ser la larga, quiero ser la corta, pero ustedes siempre. Recuerden que nuestro equilibrio en la función respiratoria siempre es tener un alveolo ventilado que esté perfundido. Equilibrio, ventilación, perfusión. ¿Cierto? Para llegar a lo que es la perfusión, somos dependientes de la función de cavidades derechas, ventrículo derecho, porque de ella sale la arteria pulmonar, la que perfunde pulmón, con poco oxígeno. La ventilación es dependiente de la vía aérea, ¿ok? Cuando el joven pregunta en un problema asmático, problema obstructivo, estamos hablando de vía aérea. Cuando pregunta en la gripe, depende de la gripe, si es una gripe asociada o no a daño parenquimal. Parenquima es alveolo y tejido conectivo que lo rodea. No sé, si comprometes al alveolo o al parénquima, comprometes la ventilación. Si comprometes la función de bomba o perjudicas el flujo hacia el pulmón, aplicas la perfusión. ¿Ok? Los pulmones están protegidos en la caja torácica. Una estructura osteomuscular, ¿cierto? Bien. Mientras los pulmones tienen espacio para llenarse de aire, tienen la capacidad de ser distensibles, son complacientes, reciben un volumen de aire, pueden recibir un poco más. Si yo quiero hago una inspiración profunda, mi volumen de respuesta inspiratoria aumenta más, porque estoy en esa capacidad de poder hacerlo. Pero ¿qué ocurre si hay acumulación de líquido fuera del pulmón? Estás quitando espacio, estás creando un desorden restrictivo. Restrictivo es restar, quitar, robar parte de la estructura alveolo, parénquima, necesaria para la ventilación. Si tú le quitas eso, menos área de contacto del oxígeno con el lecho vascular. Tenía una secuela pulmonar que continuamente lleva sangrado, hemoptisis. Le sacas ese pedazo de pulmón, también estás creando un desorden restrictivo, le estás quitando. No solamente puede ser agua, no puede ser aire, también un neumotórax. En el neumotórax el pulmón se reduce un tamaño, todo el resto es aire y el pulmón se queda reducido, comprimido por el aire que le está rodeando. Eso lo vemos la próxima semana. Pero son desórdenes restrictivos. Es decir, todo lo que tú vas a llevar a perjudicar la cantidad de parénquima pulmonar funcional para la ventilación genera desorden restrictivo. Lo que es vía aérea son los desórdenes obstructivos. Y lo que es parénquima solamente, bueno, eso corresponde a los desórdenes intersticiales, la fibrosis pulmonar de la cabeza. Pero no estamos hoy para hablar de ello, solo estamos comentando en forma general. Ahorita se los devuelvo. Entonces, nuestro paciente nos dice que tiene una presión de oxígeno de 67. ¿Es lo normal? No, más de 80. 70-80 les dije la vez pasada, hipoxemia leve. 60-70, hipoxemia moderada. Y menos de 60, hipoxemia severa. ¿Usted tiene hipoxemia? Sí, moderada. Está entre 60 y 70. Es moderada. ¿Y por qué les hice hincapié en esto? Ya han tenido su clase de fisiopato de la falla respiratoria, ¿cierto? ¿O no? Sí. ¿Todavía no? ¿Sí? Sí. ¿Sí han tenido? Yo tuvimos. Ajá. Si usted le dije, grábese bien la curva de disociación de la hemoglobina. Si les dije de que esta curva en algún punto debe hacerse horizontal. Significa que por más oxígeno que yo quiera darle, no consigo elevar la saturación arterial de oxígeno. No consigo. Poquito. Se mantiene casi plana, 100 cambios. Dale más igual, no va a cambiar. Pero hay un punto en el que tú le quitas un poco de aporte de oxígeno
y te vas a la zona de caída libre. Sí, En sí. segundos, el paciente desatura y se muere. ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es esa zona de riesgo? Acá está la presión arterial de oxígeno. 60. Nosotros sabemos que la saturación Sí, crítica 90. de oxígeno es 90%, ¿cierto? 90%. Debemos tener de 90 para arriba.